Sean bienvenidos amigos de YouTube. Continuamos con la serie de videotutoriales para la materia de maquinaria integrada por computador de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Hoy les traigo qué son las bases de datos de SQL. Este videotutorial está presentado por Wilson Siccha. Bueno, como primer punto a tratar el día de hoy vamos a hablar sobre una pequeña introducción. Dentro de esta pequeña introducción vamos a dejar en claro sobre qué son las bases de datos y vamos a profundizar en especial acerca del software bases de datos de SQL de Microsoft. Bueno, aquí surge una pregunta y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué las bases de datos? Porque hoy en día tantas aplicaciones utilizan las bases de datos y se han vuelto imprescindibles en la utilización de tecnologías de la información actuales. No solo en tecnologías de la información, sino a su vez también en software o en programas que gestionan recursos de nivel empresarial. Entonces, como primer punto tenemos que tradicionalmente los sistemas trabajaban a base de ficheros sueltos y procedimientos sobre ellos. En un principio se trató de todos los datos que se obtenían a través de un proceso o de subprocesos, tratarlos de unificar. ¿Para qué? Para mostrar un análisis de tendencias, para mostrar un análisis ya sea comparativo. Y en un principio los sistemas, como bien decimos aquí, trabajaban en base a ficheros sueltos. Se almacenaban en lo que es archivos planos y no se tenía una trascendencia más allá de estos archivos. Ahora, con el pasar del tiempo, lo que se ganó con las bases de datos fue independencia. ¿A qué llamamos independencia? A la separación de base de datos a su implementación. Las bases de datos también nos dan un sistema de protección, ya que permite el sistema multiusuario. Al momento de permitir nosotros el sistema multiusuario, podemos tener varios límites, definir varios límites de protección jerárquicos, ya sea de operador, ya sea de recursos empresariales, etc. También nos ofrece lo que es flexibilidad, ya que el conectar la base de datos es posible hoy en día a cualquier software. Recordemos que la necesidad de almacenar información dentro de una, perdón, dentro de una fuente confiable había surgido. Entonces, en este caso, una de las características importantes que tiene que tener una base de datos es flexibilidad, es decir, que pueda ser compatible con varios software y que puedan trabajar de manera muy eficiente. Y llegamos a la palabra eficiencia, que es minimiza la duplicidad de datos. En este caso, al momento de tener nosotros una base de datos establecida, nosotros vamos a ver que no hay duplicidad de datos. Esto quiere decir de que si, por ejemplo, nosotros hallamos una información, un dato acerca de la producción del día 1, esa producción del día 1 no se va a repetir en el día 2, o sea, no va a haber conflicto de información. Y por último, nos brinda integridad, y la integridad lo que hace es minimiza los errores lógicos, ya que ofrece una fuente confiable de información, segura y disponible en el tiempo que se quiera acceder a la misma. Pero ahora hablemos acerca de SQL. Primeramente, ¿qué es de SQL o de dónde viene esta terminología SQL? SQL se define como Structured Query Language o SQL de su terminología en inglés. Básicamente, SQL es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos que combina construcciones del álgebra relacional y el cálculo relacional. Muchos autores en diversos libros hacen referencia de que SQL realmente es un tipo de programación estructurada, muy parecido a lo que es un lenguaje de bajo nivel. Originalmente fue desarrollado en los 70s
por la industria en ese entonces, por la empresa IBM, en su Research Laboratory de San José, a partir de cálculos de predicados creados por COD. Bueno, SQL ya viene desarrollándose por varias décadas dentro de la industria y se considera actualmente un sistema de base de datos robusto utilizado en la mayoría de las aplicaciones actuales. Como ya sabemos, SQL es un lenguaje estándar de facto en los SGBD comerciales. Y como nosotros decimos que es la teoría nos dice que es un lenguaje estándar de facto, aquí aparecen dos estándares sobre las cuales trabaja el SQL, que tenemos de SQL 86, o también llamada ANSI SQL, y el SQL 89, llamada SQL 1. Actualmente está regido el SQL 99. Ahora veamos los modelos de las bases de datos que nos permite crear SQL. Bueno, realmente aquí nosotros podemos hablar de dos modelos. El primer modelo que vamos a hablar a continuación es acerca de un modelo jerárquico. ¿Y a qué nos referimos con modelo jerárquico? Ya que este posee una estructura de árbol, es decir, se va abriendo en ramificaciones según se creen necesidades. También este modelo jerárquico nos permite, más bien nos requiere una duplicación de datos. Pero también tenemos un modelo en red, ya que permite mejor relación entre los datos, y además aquí surge una filosofía que es de todo conectado a todo, es decir, todos los datos están disponibles al momento en el que se requiera y vistos por todos los que estén dentro de esta red de trabajo. El modelo de red es muy utilizado en aplicaciones COBOL, que esto se tiene generalmente a nivel empresarial. Pero hablemos de las características de SQL, o sea, ¿por qué SQL se ha vuelto tan importante dentro del mundo actual, lo que es base de datos? Y básicamente presenta dentro de sus características dos tipos de lenguaje. Primero, el lenguaje de definición de datos, o LDD, o de sus siglas en inglés DDL. En este caso, el lenguaje de definición de datos lo que nos dice es de que proporciona comandos para la creación, borrado y modificación de esquemas relacionales. Aquí podemos hacer una analogía a lo que es un lenguaje a bajo nivel en programación. Y también tenemos un lenguaje de manipulación de datos, de sus siglas LMD. Básicamente, este lenguaje de manipulación de datos es basado en el álgebra relacional y el cálculo relacional, además de permitir realizar consultas, adicionalmente de insertar, borrar y actualizar las tablas, ejecutando una consola interactiva y embebida dentro de un lenguaje de programación de propósito general. Como vemos, básicamente SQL en esta característica del lenguaje de manipulación de datos nos dice que es un sistema embebido y se lo ve como un lenguaje de programación de propósito general, ya muy acostumbrados a personas que manejan varios tipos de lenguaje de programación. Ahora, dentro de esto, SQL maneja tres tipos de características. Primero hablemos sobre la característica estructural. Aquí, dentro de la característica estructural, podemos nombrar a la gestión y creación de tablas de forma dinámica. Manejo óptimo de memoria sin duplicado. Como ya vimos, esto nos permite tener integridad entre los datos. Al momento de tener una integridad entre los datos, aseguramos que ese dato es verdadero y válido en el transcurso de que se quiera acceder a esta información. Una de las ventajas básicamente de SQL es de que maneja un almacenamiento de memoria sin duplicado. Entradas de campo de un solo tipo, para poder definir características propias entre variables.
También tenemos una gestión de almacenamiento de información. Como segunda característica tenemos características de manipulación. Dentro de estas características de manipulación tenemos la gestión y creación de varias tablas. Aquí se crean varias tablas de forma fija. También tenemos manejo de operadores clave como select, project y join. En este caso, estos tres operadores o estas tres sentencias se la utilizará para realizar un lenguaje LMD o de manipulación de datos como un lenguaje de programación embebido. Además, podemos hablar sobre la característica de integridad. Integridad de identidades. ¿Y a qué llamamos integridad de identidades? Aquella que garantiza que los campos no posean elementos nulos. Es decir, no podemos guardar elementos que no tengan datos. Además que tenemos una búsqueda de registro único, ya que se tiene una consistencia de que al momento de tener integridad dentro de la memoria, no se permite esta duplicidad de datos. Además también se habla acerca de una integridad referencial. Básicamente la integridad referencial lo que es mantiene jerarquía y no permite la edición de datos dependientes. Bueno, esto ha sido todo por este video tutorial. Espero que les haya gustado, amigos. Por favor, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor dejen abajo en la caja de descripción. Y si les gustó el video, por favor suscríbanse a mi canal, denle like. Y bueno, esperamos verles la siguiente semana con un nuevo video tutorial.